El Co-op es un programa que te permite trabajar y estudiar al mismo tiempo. Es uno de los más económicos y con requisitos más flexibles. Puedes estudiar y trabajar. Normalmente, si es un programa de un año, estudias 6 meses y luego trabajas los otros 6 meses. ¿Cuáles son las ventajas de estos programas? Claramente su economía. El programa puede valer desde los $6,000 canadienses el año. Tiene la posibilidad de trabajar, que eso es muy importante también. Y otra cosa que debes tener en cuenta que es muy importante es que no te da el Postgraduate Work Permit. Esto significa también que aplicar a la residencia permanente puede ser un poco más difícil. ¿Qué podrías hacer cuando estás estudiando un co-op que sabes que no te va a dar residencia permanente, no te va a dar ese permiso de trabajo después de graduado? Uno, buscar una oferta laboral que tenga LMIA o que pueda tener TLC, si tu país tiene convenio con Canadá. En caso de que tu país no tenga convenio con Canadá con el TLC, puedes estudiar francés para que puedas aplicar a una oferta laboral al permiso de trabajo con excepción de LMIA. Ahora, ¿cómo hago para saber en el colegio que quiero estudiar si ese colegio me va a dar ese permiso de trabajo después de graduado? ¿Cómo hago para saber esto? Aquí te explico. El Co-op es un programa que te permite trabajar y estudiar al mismo tiempo. Es uno de los más económicos y con requisitos más flexibles. Puedes estudiar y trabajar. Normalmente, si es un programa de un año, estudias 6 meses y luego trabajas los otros 6 meses. ¿Cuáles son las ventajas de estos programas? Claramente su economía. El programa puede valer desde los $6,000 canadienses el año. Tiene la posibilidad de trabajar, que eso es muy importante también. Y otra cosa que debes tener en cuenta que es muy importante es que no te da el Postgraduate Work Permit. Esto significa también que aplicar a la residencia permanente puede ser un poco más difícil. ¿Qué podrías hacer cuando estás estudiando un co-op que sabes que no te va a dar residencia permanente, no te va a dar ese permiso de trabajo después de graduado? Uno, buscar una oferta laboral que tenga LMIA o que pueda tener TLC, si tu país tiene convenio con Canadá. En caso de que tu país no tenga convenio con Canadá con el TLC, puedes estudiar francés para que puedas aplicar a una oferta laboral al permiso de trabajo con excepción de LMIA. Ahora, ¿cómo hago para saber en el colegio que quiero estudiar si ese colegio me va a dar ese permiso de trabajo después de graduado? ¿Cómo hago para saber esto? Aquí te explico. Vamos a Google, colocamos DLI Canadá y en Google nos va a aparecer las instituciones designadas por el gobierno canadiense. Entramos a ese link, bajamos, colocamos la provincia en donde queremos estudiar y aquí nos aparece la lista de todas las instituciones. ¿Cómo sabemos si nos dan permiso de trabajo después de graduado? Aquí, en la parte derecha, en la última columna, aparece sí o aparece no. Si nos dan permiso de trabajo, sí o no. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a escribir acá Centennial, que es un college con el que nosotros tenemos convenio para ayudarlos a inscribir y demás. Y nos debe aparecer que sí tiene convenio. Acá sí tiene, permiso de trabajo después de graduado. Sí se lo van a dar si usted estudia ahí. Lo que usted tiene que hacer es empezar a buscar cuál es el college en el que quiere estudiar y buscar en esta lista si ese college le va a dar permiso de trabajo después de graduado.